Tenemos electricidad ilimitada en nuestra autocaravana y te voy a contar cómo lo conseguimos. Después de pasar el verano en los Alpes, huyendo del calor infernal que había en media Europa, y mientras avanzábamos por la montaña hacia el este, decidimos comenzar a descubrir la Europa del Este. Tras cruzar Italia pasamos muy rápido por Eslovenia y Croacia para llegar a un país que nosotros creíamos que lo que nos podía ofrecer era algo que buscábamos después de más de un año recorriendo Europa en autocaravana, que era contraste cultural. Y así llegamos a Bosnia y Herzegovina. Pero lo que encontramos aquí, si han visto nuestros vídeos anteriores, ya lo saben, más que contraste, fue un choque. Lo que descubrimos es un país extremadamente cruel en el que malviven en las calles millones de perros soportando climas y condiciones extremas. Nuestros planes en el país cambiaron y tratando de entender por qué existe esta realidad y buscando la manera de ayudar a estos animales para que sobrevivan a un invierno infernal en el que muchos acaban muriendo, avanzó octubre. Y la verdad, nunca contamos con que este sería el máximo sol que veríamos durante meses. Nosotros vivimos viajando, pero también trabajamos desde la autocaravana y tenemos demasiados dispositivos que necesitamos tener continuamente conectados o cargados. ¿Cómo narices íbamos a sobrevivir aquí? Porque te cuenten lo que te cuenten sobre los sistemas eléctricos, por más placas, baterías y los mejores inversores que tengas, lo cierto es que si no hay sol, no se cargan y no tienes electricidad, a menos que estés continuamente en marcha y cargando las baterías con el alternador. Y cuando teníamos la suerte de que salía un rayito de sol, desplegábamos todos los paneles portátiles que tenemos para rascar algunos vatios, aunque siendo sinceros, con el consumo que tenemos normalmente, esto no servía de mucho. Buscamos todo tipo de alternativas, más paneles solares, más baterías, instalaciones eólicas, pero la verdad ninguna parecía ser muy realista de cara a un invierno como el que puede haber en Bosnia a partir de octubre. Y después de mucho pensar se nos ocurrió algo bastante más sencillo: un generador inversor de gasolina, como los que se usaban antiguamente en las casas de campo a las que no llegaba el tendido eléctrico, pero claro, más pequeño, menos pesado, más manejable y menos ruidoso. ¿Eso existía? Pues la verdad no teníamos ni idea, pero sí sabíamos que lo necesitábamos. Así que comenzamos a buscar y sí, existía, y además era nuestra única esperanza de poder sobrevivir al invierno en países donde el sol brilla por su ausencia. Lo compramos y solo puedo decir que maravilla. Y es que simplemente sin esto no hubiéramos podido de ninguna manera pasar 3 meses de invierno en un país así. Te cuento, este aparato, que apenas tiene 2 palmos de largo y de alto, lo llevamos en el garaje de la autocaravana. Es ligero y cuando no tenemos energía nos permite cargar absolutamente todas nuestras baterías, tanto las de la autocaravana como las baterías portátiles que tenemos. Ahora, cuando llegan días seguidos de niebla, lluvia o nieve, ya no tenemos que apagar todo y cruzar los dedos. Ahora sacamos el generador un rato, cargamos lo necesario y seguimos adelante. Y si el invierno nos pone a prueba, sabemos que tenemos un plan B que funciona. Después de mucho comparar, nos decidimos por un generador inversor de gasolina, concretamente el A-Volt de 1400 vatios. Una de las razones principales fue su eficiencia y estabilidad en la entrega de energía. Con otros generadores convencionales hay riesgo de picos de energía que pueden dañar los equipos o dispositivos que tenemos conectados, pero en este caso nos da una electricidad continua y limpia. Al ser un generador inversor, produce una corriente de onda senoidal pura, que en castellano, y para que todos nos entendamos, esto significa que es seguro para cargar dispositivos sensibles como pueden ser ordenadores o baterías de litio. Y en cuanto al consumo, nos ha sorprendido lo poquito que gasta realmente. Con unos 2,5 litros de gasolina obtenemos entre 5 y 6 horas de funcionamiento a cargas bajas. En nuestro caso, con un uso moderado, podemos cargar las baterías de la autocaravana en unas 2 horas, 2 horas y media sin gastar más de 1 litro de combustible. Y tiene un modo eco que ajusta automáticamente las revoluciones del motor según la demanda de energía, reduciendo así el consumo y también el ruido cuando no se requiere de la máxima potencia. Y bueno, algo malo tenía que tener, en este caso es el ruido. Este que están escuchando es el ruido que hace
base y aunque no es algo exagerado, pues sí es cierto que no lo puedes conectar en cualquier lugar. Nosotros lo que hacemos es venirnos a lugares como este, apartados de gente y de casas para no molestar a nadie. Lo conectamos, cargamos las baterías. Nosotros tenemos 3 baterías portátiles y si es necesario cargamos también las de la autocaravana, y cuando están listas continuamos ruta ya así llenitos de energía. Genera unos 58 decibelios a 7 metros de distancia, lo que equivale aproximadamente al ruido de una conversación normal. Otra cosa importante es el peso y la portabilidad. Pesa unos 12 kilos y medio y tiene un diseño compacto con un asa superior, lo que hace que sea relativamente fácil de transportar y guardar en la autocaravana. Lo podemos sacar, usar y volver a guardar sin muchas complicaciones, la verdad. No ocupa mucho espacio y al no ser excesivamente pesado no supone una gran carga extra en nuestra autocaravana. Además, usarlo es muy fácil. Solo hay que cargar el depósito de gasolina, encender el aparato, sacar el aire y tirar de esta cuerda para arrancar. Una vez en funcionamiento, solo tienes que conectar un cable desde el generador hasta el dispositivo que quieres cargar. Y sí, como cualquier aparato que funciona con gasolina, necesita un pequeño mantenimiento, pero la verdad es que es muy sencillo. El primer cambio de aceite tendrás que hacerlo a las 20 horas de funcionamiento y luego ya podrás cambiarlo cada 50 horas o 6 meses. El filtro de aire, mejor limpiarlo cada 25 horas de uso o cada 3 meses. En caso de que esté muy sucio o dañado, mejor reemplazarlo. Y el generador también tiene una pequeña bujía que deberíamos comprobar que está bien cada 50 horas o 6 meses y siempre cada 100 horas o una vez al año reemplazarla. El panel del generador es muy sencillo e intuitivo. Tiene una toma de 230 para dispositivos de alto consumo, también tiene entradas USB para cargar pequeños dispositivos de forma directa y una entrada de 12 voltios que lo hace mucho más versátil aún. Además tiene también una pequeña pantalla de contador de horas que permite conocer el funcionamiento y también planificar el mantenimiento adecuado. La verdad es que nosotros, a pesar de tener un consumo bastante alto, no lo hemos necesitado, pero si llegas a necesitar más potencia, puedes conectar 2 generadores para duplicar la energía sin complicaciones. Y para poder utilizarlo en cualquier momento, hemos comprado este pequeño bidón de gasolina de 5 litros que nos permite rellenarlo varias veces. Así que si estás planeando un viaje en furgoneta o autocaravana en invierno, creo que es probablemente el mejor accesorio que puedes llevar contigo. Es cierto que no es un accesorio barato, pero tampoco es caro si lo pensamos y sobre todo si lo comparamos con ampliar o mejorar un sistema eléctrico, que además no es una solución definitiva para un invierno duro en el que no vas a ver el sol. Creo que el precio ronda los 250 euros, incluso un poquito menos. Te dejo el enlace en la descripción y espero que te sirva la información y nuestra experiencia. Y por ahora nada más, déjanos cualquier duda en los comentarios o si conoces alguna alternativa mejor para tener energía ilimitada. Y nos vemos en el próximo vídeo, que tenemos algo muy importante que contarles. Los queremos. Chao.